En el episodio de hoy vamos a entrar en uno de los cultivos de cannabis más exclusivos de Buenos Aires, Venancio Club. Esta ONG nació con una misión clara: llevar el cannabis medicinal de la más alta calidad con trazabilidad completa de la semilla al paciente, desde el cultivo indoor, pasando por la elaboración de aceites hasta llegar a su especialidad, las extracciones BHO de pureza excepcional. Acompáñenme en este recorrido para conocer cómo trabajan, cuáles son sus valores y por qué se convirtieron en un referente dentro de la escena medicinal argentina. Bienvenidos amigos a Blooming Tours. Estamos en el corazón de Caballito, en una instalación de cultivo increíble, y quiero que me acompañen a ver cómo funciona en detalle Venancio, y para eso que les muestren cómo funciona su proceso desde la semilla hasta el paciente. Para eso hoy nos recibe Mar. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien, Mateo? Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por acercarse acá y ver cómo trabajamos acá en Venancio. Aparte que mucho un poquito. Bueno, Mar, vos venís de otro rubro, venís de la industria automotriz. ¿Cómo fue ese cambio hacia el cannabis medicinal? Y a ver, arranca un poco todo de la mano, ¿viste? Yo estudiaba mecánica, familiares mecánicos también, abuelos, tíos, y fumaba de chico también, pero bueno, arranqué a cultivar por razones de salud de mi madre, digamos. Ya le diagnostican cáncer, ¿viste? Yo solo entendía que era una planta, que se fumaba y hasta ahí, ¿viste? ¿Y qué pasa? Con el cannabis lo que pude entender también, gracias a todo esto, es que ayudaba a terceros también, ¿no? Yo siempre trabajé en mecánico, yo vengo de Volvo, ya voy de Land Rover, muchos años aprendiendo y entendiendo lo que era el servicio, la calidad, la atención. Tengo la parte mecánica, fui escalando y demás. Y con el cannabis yo no sabía que me podía ayudar hasta que aparece en la mesa de la casa de mi madre una revista de la THC, Cáncer y Salud, algo así, no me acuerdo bien el título. Que no tenía nada que ver con vos, la revista apareció ahí de repente. La revista que me dije, ¿qué onda? Bueno, hablo así con mi vieja, empezamos a hablar y veo, empiezo a leer la revista, ¿viste? Te enseñaban cómo hacer aceites, carboxilar y demás, y yo dije, listo, acá tengo que empezar a cultivar y probar esto, ¿no? Y fue que arranqué a cultivar, básicamente a los 20 años, hace 12 años que cultivo, hacía muchos ciclos al año, porque metíamos veje, Sí. y sacaba flor todo el año, así que fueron muchos cultivos. Y hacía aceites también, descarboxilado, le daba a mi mamá. Al principio los primeros no servían porque no descarboxilaba bien. Sí. Era mucha información que había que ir buscando, ¿viste? Pero bueno, con el paso del tiempo, errores y demás, fuimos aprendiendo, ¿entendés? Y entendí que había una industria también funcionando, seria, que se podía trabajar con médicos, ingenieros. Y dije, ok, esto funciona a nivel global también. Hay un camino en medicina también. Yo venía trabajando en Volvo con cosas que ya no me terminaban de cerrar, ¿viste? Ya había encontrado como que había perdido la chispa, Claro. la pasión. Y con el cannabis empecé a ver que realmente se podía vivir bien de esto, que se podía trabajar con gente muy seria, se podía hacer investigaciones, se podían registrar genéticas, y que se estaba abriendo también un panorama legal en Argentina, donde había un marco legal que te cuidaba, ¿no? Estaba arrancando, esto fue hace algunos años. Y ahí arrancó un proyecto medicinal anterior a esto. Ok, ¿cómo fue ese cambio de pasar de darle aceites nada más a tu madre o a tus familiares a que empiece a haber un público más grande al cual vos podías ayudar con este producto que tenías? Y el tema es que no había tanta información, como te digo, más hace 8 años atrás, 10 años atrás, no me acuerdo bien la fecha, pero no había tanta información. Entonces, la poca información que teníamos era el que hacía aceite, con sus plantas, con la manicura. Era Sí. muy... Prueba y error también. Y al principio yo no tenía tanto contacto con médicos. Recién cuando dejo mi trabajo anterior y me meto en otro proyecto
de cannabis medicinal, que estamos desarrollando protocolos de salud con un grupo de médicos a nivel federal. Y ahí me vinculé con muchos médicos, entendí cómo funcionaba el cannabis, cómo interactuaba con el cuerpo, que el cuerpo tenía el sistema endocannabinoide y los terpenos. Y empecé a entender un montón de cuestiones que no tenía ni idea, y ahí se me abrió la cabeza y dije, ok, conocí cultivadores que vienen trabajando con médicos a la par también, claro, con patologías puntuales, con perfiles, y dije, che, esto es ayudar realmente a la comunidad de la gente. Y después tenés un montón de tratamientos, o sea, que podés, y son medicinas alternativas también, entonces el daño que puede llegar a ser comparado con otros medicamentos es mínimo. O sea, hemos trabajado con niños también, con epilepsia, con autismo, siempre con acompañamiento de médicos. O sea, nosotros cultivamos medicina, pero los médicos son quienes trabajan, hacen el seguimiento, tienen que desarrollar los protocolos y todas esas cuestiones medicinales. Por eso, y en ese mismo camino, entiendo que ustedes tienen un nuevo proceso en el cual van a empezar a trabajar con distintos geriátricos para empezar a producir y también tener ese feedback de los geriátricos de acá de la zona de Caballito para poder trabajar en conjunto y de vuelta empezar a mejorar el producto en base a distintas patologías que lo requieran, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, a ver, trabajamos con médicos, tenemos una especialista en gerontología también, que es una chica que nos da una mano también. Y la idea es poder mejorar la calidad de vida a las personas de tercera y cuarta edad, siempre con el acompañamiento de los médicos, de lo que es la parte medicinal y la parte de cultivo medicinal, que es a lo que nos dedicamos hoy acá en Venancio, es poder darle la mejor calidad posible a los pacientes, ¿no? Que los médicos también son quienes recetan también, pero con mejor calidad me refiero a procesos estandarizados, libre de patógenos, protocolos de plaguicidas, protocolos de cultivo también, trazabilidad. Cuando hablamos desde la semilla del paciente también es como, che, bueno, trabajar con semillas registradas también, nosotros estamos algunas que están en proceso, y con esas semillas hacer el cultivo, o sea, cultivarlas, después pasar lo que es post cosecha, en manufactura, que es hacer aceites, BHO y distintos derivados, pero partiendo desde la semilla, ¿me entendés? Entonces le puedes dar también la trazabilidad de tu producto al paciente y al médico también, para que ambos puedan trabajar y sepan, bueno, esto sirvió, buenísimo, esto no sirvió, bueno, que probamos otra cosa. Pero si no tenés desde el inicio toda la trazabilidad completa, la información, tanto cromatografías y todos los análisis que te comenté decir, es difícil, o sea, no puedes hacerlo, ¿ves? O sea, y apuntamos también a eso, a este tipo de servicios, este tipo de tratamientos, que bueno, es un camino, vamos haciendo eso. Me imagino. Y después, con respecto a la parte de dispensar, ¿cómo funciona para ustedes el hecho de dispensar? Digo, no es nada más entregar el producto en sí, sino también conlleva otro proceso más de fondo, ¿no? Para ayudar al paciente que viene acá, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Claro, nosotros lo que hacemos como asociación es acompañar a los pacientes también y brindarle herramientas también, tanto seguimiento médico, tanto trabajar con mismas genéticas, también análisis también de genética, de cromatografías, para que también entiendan qué están consumiendo también. Y el enfoque también mucho es en el cuidado del cultivo, desde filtrado de agua para partir con aguas limpias y todo, esa parte más que nada. De eso quiero que me cuentes más en detalle ahora cuando vayamos allá a la parte más interesante que seguro todos están esperando. Pero contá un poquito qué clase de productos puede llegar a encontrar un paciente que se asocia acá a, para la redundancia, la asociación civil que son hoy en día Venancio. Bueno, primero tenemos un catálogo amplio de flores medicinales. Por un lado, genéticas registradas. Después tenemos los preparados medicinales, que arrancamos con aceites. Vienen tanto LTC, LTC CBD y CBD con full spectrum, Claro. que tienen terpenos también, que ayuda también a la interacción de los cannabinoides con el cuerpo y demás.
Tenemos gomitas también con CBD para capaz que los chicos, gente que no puede fumar y demás, también tenemos eso. Nos especializamos también en todo lo que es BHO. O sea, nos gusta mucho el BHO y repito, todo lo hacemos con material del club de principio a fin. O sea, partimos con nuestras genéticas, trabajamos con nuestras genéticas. Tenemos nuestro laboratorio también pequeño, pero de BHO que usamos para nosotros, que no damos servicios solamente para hecho en casa, ¿entendés? Sí, además todo esto, además de tener una carta súper completa, como decís, la importancia de la trazabilidad, ¿no? Porque tenés desde la semilla todo el proceso completo, además de que ya ustedes conocen cada una de las genéticas que están plantando acá, saben cómo funciona con esto mismo de los terpenos y el porcentaje de cannabinoide que tiene cada uno. Está buenísimo poder tener toda esa data para tener el respaldo del producto que ustedes están ofreciendo, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay genética, para que se me diga, que la mantenemos hace más de 5 años. O sea, en la misma planta, el mismo clon, vamos renovando y demás, pero porque también encontramos en esas genéticas y los pacientes también encuentran en esas genéticas la parte medicinal, la ayuda que necesitan para lo que necesiten también, ¿viste? O sea, que cada persona es un mundo, ¿viste? Bueno, y nos contás un poquito más en dónde estamos en esta parte, en este espacio que pueden ver los pacientes cuando vienen acá, está buenísimo. Bueno, esta es la sala privada del club de los socios, digamos, acá vienen las personas que están asociadas, que vienen a dispensarse, pueden venir a tomar un café, tenemos un espacio también de coworking también, pueden venir a la tarde a laburar un ratito con la compu, con un cafecito, dispensarse también. También hacemos reuniones, eventos, es todo para socios. Este lugar hemos hecho lindas cosas también. El ambiente que tiene cartas. Y la vibra que tiene todo el lugar además que es un lugar que es patrimonio básicamente, Claro. Está increíble cómo está tratado, cómo está cuidado, está buenísimo. ¿Querés acompañarme y nos mostrás un poco más del cultivo? Sí, por favor, encantada, la mejor parte. Bueno, acá te presento a Tiago, él es el director de cultivo, para contar un poquito qué hacemos. Hola Gus, ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un gusto que podamos compartir este espacio. Igualmente. Bueno, yo soy el director de cultivo de Venancio y vamos a contar un poco de todo el proceso. Contame un poquito más cómo seleccionan las madres y cómo arranca todo el proceso desde la semilla. Dale, perfecto. Sí, desde la semilla nosotros buscamos en distintos bancos perfiles específicos desde terpeno a cantidad de resina, sea para hacer los aceites o para hacer el tipo de extracciones que tenemos. Ahora estamos laburando aproximadamente con una variable de 25 genéticas distintas que fueron seleccionadas meticulosamente. Bien, el ejemplo de alguna de las semillas que estamos trabajando ahora es esta, que es una knockout. Esto tiene un perfil cítrico, también hay un poco de tierra en el fondo, pero apuntado a lo medicinal, es una genética con alto contenido de THC, que puede ser fructífera para hacer distintos tipos de aceites dependiendo de la patología, como puede ser muy buena para hacer algún tipo de extracción, sea con butano o sea prensar rosin hash, rosin. Sin solvente. Sin solvente, claro. Exacto, y ponele, para hacer el phenohunting, para llegar a esta genética, a esta madre, ¿de cuántas semillas arrancan, por ejemplo? Nosotros seleccionamos en base a 45 semillas que tiramos, que eran 16 genéticas, seleccionamos una knockout, justo quedó la knockout 1, eran 4, que fue la que mejor estructura tenía en vegetativo, que mejor ramificó, que se dejaba trabajar también, porque es importante en el vegetativo poder tener espacio para a la planta, poder doblarla con un cropping y que aguante ese estrés. Por eso, entrenarle y digo, ¿cuáles son exactamente esos aspectos que buscan a la hora de hacer un phenohunting? Además de la docilidad, como vos hablas de trabajar la planta en veje. Bien, desde el primer momento es ideal que, desde que germina la semilla ya se la note firme. Los primeros días de plantines tiene que ser una planta verde que acepte bien el uso de fertilizantes, que tenga un buen crecimiento, desde cómo crezca la rama, que cada rama sea firme y se la pueda dejar trabajar
porque tiene que aguantar el estrés también de poder doblarla, de darle una estructura particular. ¿Cuánto mantienen una madre acá en el veje? Una madre en el veje, mirá, puede estar años. Puede ser algo que esté un par de meses, pero también entre dejándola crecer para hacerle esquejes y volviendo a dejarla chica o una poda de raíces, puede estar muchos meses. ¿Cada cuánto le sacan más o menos esquejes? ¿Cada cuánto hacen los clones? Nosotros clones hacemos cada 2 meses, seleccionamos cierta cantidad de esquejes para lo que son para la próxima tanda de las alas, pero también le hacemos un laburo de topping y de distintas podas aproximadamente cada 15-20 días para mantenerlas. Perfecto, y acá van de esas madres, van sacando todos los esquejes que van a ver acá. ¿Cómo después seleccionan? O no sacan la cantidad exacta que después van a pasar a veje, sino que después también seleccionan los esquejes, los clones, ¿no? Sí, siempre seleccionamos algunos clones de más, siempre hacemos ramas de más por las dudas, porque alguna puede crecer un poco más, un poco menos, es esa variable, pero si tenemos que sacar 100 ramas para la próxima tanda, hacemos 140 esquejes. Le hacemos su debido proceso y después seleccionamos los que estén más sanos. Perfecto, y una vez que hacen el corte del clon, hasta que obviamente lo llevan al sustrato, ¿cuánto tiempo más o menos pasa en el veje antes de pasarlo a la sala de floración? Y aproximadamente desde que hacemos el corte, debe tener 15 días en la aeroclonadora y después deben ser 15 días más de vegetativo ya para pasar a su maceta final. Perfecto. Bueno, y con respecto a la trazabilidad acá en veje, ¿qué datos les sirven a ustedes? ¿Qué datos recolectan? Bien, la trazabilidad es un punto fundamental para tener un cultivo estable. Los datos que recolectamos son temperatura, humedad, para seguir la tabla BPS, y además tenemos todo lo que es desde el trasplante con fechas, podas, con qué regamos, en qué momento regamos. Todo eso lo tenemos escrito y en la computadora para tener un doble chequeo, porque siempre puede pasar alguna cosilla. Buenísimo. Y antes de ir a la sala de flora, ¿me mostrás la sala de aguas que está muy interesante? Dale, vamos a conocer la sala de aguas. Dale. Bien, esta es la sala de aguas. Acá, para empezar, tenemos dividido todo lo que es fertilizantes y fumigación para tener todo separado y que no haya ningún cruce raro. Tenemos la bomba de ósmosis con su tanque principal para siempre tener un caudal de agua necesario por cualquier problema que pueda haber. Que también lo que cumple función en este lugar es con el aire acondicionado tener la temperatura del agua estabilizada. Además de que el S del agua con la bomba de ósmosis sale en 0, necesitamos tener en temperatura para que no esté ni muy frío ni muy caliente y eso no afecte a la solución de riego. Después, acá tenemos el tanque que alimenta la flora, que es con riego automático. Sí. Y además tenemos el tanque más pequeño, que es para la sala de sustrato. Que eso todavía estamos usando sustrato con riego manual. Perfecto. En la sala de flora con riego automático estamos usando la ProLine Latena, que estaría haciendo en vegetativo 2.0 BC y en flora 3.0 BC, dependiendo los pulsos de riego que le demos, más o menos caudal de agua. Y después, en la otra sala, la que es sustrato, estamos usando la línea Pro de Grotec, que también el S que estamos usando varía entre 1.5 y 2.5, depende de la etapa de flora. Perfecto, y acá adentro, ¿qué temperatura tratan de manejar? Acá intentamos que la temperatura de la sala sean 24 grados y que la temperatura del agua ronde entre los 20 y los 22 grados. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, ¿me vas a mostrar la sala de flora? Vamos a mirar la flora. Bueno, llegamos a la sala de flora, miren lo que es esto, no se imaginan el aroma que hay acá. Ahora Matt nos va a contar un poquito qué genéticas se están cultivando acá, pero yo aprovecho para mostrarles un poquito. Esto de acá es una Moccums Tulip de Dutch Passion que está hermosa, la verdad, y si les interesa conocer un poco más a fondo esta genética, dentro de poco en nuestro canal de YouTube va a salir un video seguimiento nuestro propio donde lo cultivamos y seleccionamos nuestro feno favorito de entre 4 semillas distintas. Pero bueno, Matt, ¿nos querés contar un poquito más qué son las genéticas que están manejando acá y cómo las eligieron? Bueno, esto es una fantarina, es una genética que estamos en proceso de registro. La venimos seleccionando hace más de 4 años. Es una genética con mucho sabor a
Fanta gaseosa sin gas de naranja. Tiene como un soda pastel en el fondo. Tiene más de 26% de THC. O sea, la mandamos a analizar en el laboratorio. Es muy productora, como podrán ver. Bueno, es como la frutita más buscada del club. Después tenemos por allá todo lo que es Jack LaMotta, del banco de Medical Seeds, que es una sativa muy sabrosa con sabor a limón. Watermelon un poquito, que es un banco de Popcorn, un amigo de la casa también. Y por acá pasamos a Mongo Tulip, Blood Nana, Lemon Garlic y Greasy Monkey. Este rack está armado así puntualmente porque fuimos a seleccionar y probar algunas cosas nuevas, pero nosotros cultivamos una genética por línea, ¿sabes? Para el tema de la comida, claro, para el tema de control en general. Es mucho más fácil. Como en estas dos camas de acá. Como con estas camas. Y con respecto a eso, a cómo trabajan directamente en cada una de las camas. Digo, primero, ¿cómo manejan el ambiente acá adentro? ¿Qué parámetros manejan acá en la sala de flora a diferencia de BG? Claro, ahí te responde el Thiago, que es el que más está con esos detalles. Bueno, los parámetros principales acá es que la temperatura y la humedad estén siempre acorde a lo que utilizan cada momento del cultivo. Ahora nosotros estamos finalizando la flora, básicamente en el lavado de raíces, y estamos buscando que haya una temperatura promedio rondando los 18 grados y 50-55% de humedad. Perfecto. Y después, en el proceso que hacen acá, digo, ya hemos sabido que las pasan a flora siempre y cuando ya, digo, todavía son muy chiquititas cuando la pasan. ¿Cuándo hacen defoliación? ¿El día antes, el día 21? ¿Cómo trabajan esa parte del trabajo acá dentro de la sala? Bien, nosotros desde el momento que se pasa a flora hacemos 2 podas. Una es en la primera semana, se podría considerar el día 0, y la otra es en el día 21, una defoliación fuerte para evitar que tenga más cantidad de hojas de lo necesario y también haya un buen espacio para ventilación. Perfecto. ¿Eso es fijo para todas las genéticas o depende de cada una de las genéticas? Digo, ¿hubo algunos otros casos? Eso es fijo para todas las genéticas. Sí tenemos, al entender ciertas genéticas como la de Greasy Monkey, capaz tienen otro momento la poda de bajos o la defoliación separado, pero eso depende de cómo vayamos viendo cada cultivo. Perfecto. Acá todo riego automatizado. Todo riego automatizado. Todo automatizado. Perfecto. Ahora mismo ya están en el lavado de raíz, o sea que la S que charlamos antes ya está directamente en 0, ¿la bajan? Ahora la S está en 1.2 durante un par de días más y después se termina en 0. Perfecto. Y con respecto a la iluminación acá, más o menos, ¿cómo miden la altura donde la van a poner? ¿Miden PPFD? Nosotros medimos PPFD estrictamente durante todo el cultivo y llegado al final de flora, que sería este momento, nosotros bajamos la potencia de PPFD a 600, 500 PPFD para evitar, por decirlo de alguna manera burda, quemar los terpenos. Perfecto. ¿Y qué iluminación están utilizando acá? Bueno, acá usamos todo lo que es la línea Deluxe. Tenemos una muy buena relación con los chicos de Deluxe, venimos trabajando desde los inicios. Hacemos muchos análisis también en cuanto a distintas salas, en cuanto a temperaturas y rendimientos por metro cuadrado con las mismas genéticas. O sea, como venimos trabajando en un proceso de registro de la pantarina, hemos probado distintos fertilizantes, distintos métodos, tanto de luz, más potencia, menos potencia, y nada, o sea, con luz nos vienen dando la asesoría mano a mano, todo lo que tiene que ver con la potencia, en qué momentos, cuándo subir. Y sobre eso me parece que puede que hayan traído un especialista para hablar del tema. Hay una persona que sabe mucho más que yo de temas de iluminación, que es la que tiene que hablar. Bueno, lo invitamos. Bueno, acá estamos con el especialista, con Manu, de Lux Horticultura. Muchas gracias por invitarme, chicos. Para los que no nos conocen, somos una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de luminarias para el cultivo. Nuestro objetivo es diseñar soluciones para los cultivadores profesionales. La realidad es que en esta sala no hay mucho que decir, los resultados son tan solos. No sé más, la verdad, la experiencia que tuviste con las luces. La verdad, en cuanto a funcionamiento, me resultaron muy cómodas por el tema de que no levantan calor y para que es una sala es importante el control del clima. Eso por un lado. Después tienen buena potencia y tienen
se reparte bien lo que es la luz, también eso está muy bueno. Hacer parrillas es mucho más cómodo para trabajar. Y logramos buenos rendimientos y además de que es dimerizable, nos permite estar controlando los PPFD en todo el ciclo. Es fundamental para mantener terpenos. Bueno, esa es una de las mayores ventajas del sistema de parrilla en estas lámparas que están construidas con acero inoxidable, aluminio anodizado negro. Lo que tiene de bueno es que el acero inoxidable evita la corrosión, a diferencia del hierro, como por ejemplo que tienen la mayoría de las luminarias. Usa LED de la línea CRI J-Series, la verdad que es de lo último que hay en tecnología, tiene una eficiencia muy buena. Rondás entre los 1000 y 1100 ppfd, hablo así global porque depende del modelo. En este modelo de 360 watts hay 3 por cada 2 metros por 1, logrando a 40 centímetros unos 1000 y 1100 ppfd. Ellos en realidad en el sistema están buscando, dependiendo de la etapa, entre 500 600 en vegetativo, 1000 1100 en floración, y al final de la flora, como ahora, están más o menos 500 550 para evitar la volatilización de terpenos y llegar al final de la floración con una buena cantidad de terpenos aceites esenciales. Claro. Con eso también lo que hacemos es obtener buena cantidad de G por metro cuadrado en rendimientos. O sea, y venimos trabajando con distintas genéticas, con distintas luces también, y optamos por estas porque fueron las que mejores resultados tuvimos. Bueno, la verdad que me alegra que hayas tenido estos resultados y gracias por seguir eligiéndonos siempre. Por favor, cualquier cosa pueden entrar a nuestras redes y conocer todo lo que hacemos. Bien. ¿Mordiste el terpeno de esto? Porque huele como a Fanta, es una gaseosa sin gas de naranja. Es increíble. O sea, mirá que es esta copa. Sí, además no es la única, está lleno de esas copas por todos lados. Con hasta medio no, es terrible. Es como que hay cogollos arriba de cogollos. Sí, es tremendo. Bueno, como todavía no cortaron la sala de secado, el secadero todavía está vacío. Pero igualmente, contame un poquito qué parámetros utilizan allá, temperatura, humedad, cuánto tiempo dejan en promedio las plantas secándose. Bueno, una vez que se llegó al punto óptimo de corte que se evalúa los tricomas, que se limpia la planta, la pasamos a lo que es de cosecha y post cosecha. Tenemos un cuarto secado con las condiciones ideales, digamos, los primeros días. Seca de 7 a 12 días más o menos, dependiendo del clima y demás, pero tenemos deshumidificadores, ventiladores para que circule un poco el aire y no se estanque, Sí. aire acondicionado también, bueno, este termohidrómetro nomás para ver en qué temperatura estamos, y eso es el secado. Antes del secado lo que se hace es se manicura las hojas grandes con máquina. Eso te iba a preguntar, manicurado en húmedo, No, hojas grandes más. solo de hojas grandes, después se manda a secar y a los 7-10 días, cuando salen, ahí recién se hace la manicura fina. Mínimo 10 días, o sea, dependiendo de cada una, pero sí son 10 días y después pasamos a lo que es manicura fina. Y que ahí viene toda la parte de separar por tamaños de los bollos, realmente que por genética también, por también después la recolección de hash. Claro, Nosotros también hacemos extracciones varias. eso te iba a preguntar. Son expertos en lo que es VHO, que es extracción con solvente. ¿Me contás un poquito más de eso? Además, sé que hacen otras extracciones. Sí. O sea, me gusta mucho el VHO. También elegimos las plantas en función de la extracción que vamos a hacer también. Y algunas de estas que tienen mucha resina nos sirve más porque nos da más retorno para lo que es VHO. El VHO, para los que no saben, es una extracción que se hace con gas butano. Después se extrae el butano de la mezcla, pero bueno, se hace con gas butano en tubos, con equipos cerrados. Se mezcla, se pone en un tubo cerrado, se pone el cannabis, se cierra, se pone hielo seco alrededor, se hace vacío todo el equipo, después se pasa el gas y el resultado es la mezcla del gas butano con los cannabinoides. ¿Qué pasa? Los cannabinoides son apolares como el gas butano, entonces se mezclan. Claro. Entonces arrastra terpenos, cannabinoides. Entonces después te queda en el chamber de la parte de abajo de los equipos, te queda mezclado el gas butano líquido con los cannabinoides. Después tienes que separar. O sea, recuperás el gas butano por un lado y por otro lado te queda la mezcla en el fondo de los cannabinoides, ¿no? De la extracción. A eso después pasa la etapa de laboratorio, que es donde vos llevas la extracción al horno, que podés
darle la textura que quieras, tanto diamantes, Earthhouse y distintos tipos de texturas que quieras también. Que también te va a marcar un poco la genética. Según la genética que tenga el perfil de terpenos, es la resina que te va a dar también, ¿viste? Así que más o menos a grandes rasgos eso. Se hace la extracción, después se pasa al horno de vacío, que con vacío y con calor se extrae todo el butano, ppm, Sí. y después se manda a analizar también para saber en qué porcentajes de butano tiene la extracción. O sea, siempre apuntar a 0 ppm, el cuerpo humano Claro. igual resiste a una cantidad de butano, pero bueno, siempre apuntamos a tener la menor cantidad posible, 0. Listo, en cuanto a lo que es medicinal, vos podés tener como rescates, por ejemplo. No es lo mismo tomar un aceite que demora un tiempo en hacer efecto, y a veces los pacientes necesitan el efecto instantáneo, ¿no? Claro. Entonces, con diamantes de THC, por ejemplo, que tienen concentraciones que pueden llegar hasta el 96% de THCA, te puedes dar un rescate a una persona que está con un ataque de dolor fuerte que no puede aguantar, o epilepsia, te puedes dar en segundos, menos de un minuto, un rescate y ver efectos. Claro. Con altas dosis de THCA o de CBDA. Perfecto, y yo creo que con todo eso, además ahí se cierra todo el ciclo como contante, la trazabilidad, digo, si son tan meticulosos durante todo el proceso, incluso mandándolo al laboratorio al final, ese ciclo termina cerrándose y el producto realmente ahí es donde se ve reflejado todo el trabajo y todo el laburo increíble que están haciendo. Así que de vuelta, Matt, muchísimas gracias por abrirnos la puerta acá, la verdad que la pasamos genial. Sé que ahora por allá están cocinando unas pizzas que nos van a invitar, así que si nos disculpan, me parece que vamos a ir a comer un ratito. Bueno, gracias a ustedes también por venir acá, la verdad es un honor recibirlos, que puedan ver también el trabajo que hacemos acá de cerca, el equipo, y bueno, a disfrutar un poquito de las pizzas napolitanas. Buenísimo, Matt. ¡Vamos!